Hace unos 9.000 millones de años tras el Big Bang, una nube de gas y polvo viajaba a la deriva por la galaxia. Era fría y silenciosa, hasta que algo cambió. La gravedad empezó a atraerla hacia sí, comprimiéndola cada vez más, hasta que en su núcleo el calor y la presión encendieron una nueva estrella, el Sol. Su luz atravesó la oscuridad, y su fuerza gravitatoria atrapó todo a su alrededor. Desde ese instante, nació el Sistema Solar. Este no es solo un conjunto de cuerpos celestes, sino una vasta región estructurada por el poder del Sol. Se extiende mucho más allá de lo que nuestros ojos alcanzan a ver, definido no por lo que contiene, sino por el límite de la influencia solar. Todo lo que se encuentra dentro, desde la partícula más diminuta de polvo hasta las tormentas energéticas más colosales, se mueve bajo el mando de una sola fuerza, la gravedad. En su centro, el Sol arde sin descanso, liberando luz y radiación al espacio. Su atracción mantiene el equilibrio, uniendo todo en un solo sistema. Esta influencia se extiende por miles de millones de kilómetros, dando forma a un dominio cósmico que está siempre en movimiento y transformación. Nuestro vecindario estelar incluye 8 planetas, cerca de una decena de planetas enanos, cientos de lunas y millones de asteroides y cometas, todos girando a velocidades vertiginosas, como una gigantesca peonza cósmica. Pero, ¿dónde termina? El límite real del sistema solar no es una línea clara, sino una frontera difusa. Aunque la gravedad del Sol se extiende indefinidamente, su viento solar, un flujo constante de partículas cargadas, crea una burbuja conocida como heliosfera. Esta barrera invisible se extiende hasta unos 18.000 millones de kilómetros del Sol. Allí, el viento solar se encuentra con la radiación cruda del espacio interestelar, marcando la última huella de la influencia solar. Más allá, el sistema solar se desvanece lentamente en la inmensidad de la galaxia. La atracción del Sol se debilita y su presencia se diluye en el fondo cósmico. Dentro de esta vasta extensión, todo sigue perteneciendo al reino del Sol, un territorio de luz, gravedad y movimiento, esculpido en el tejido del espacio por una sola estrella ardiente. Comencemos nuestro viaje en el centro del sistema, el corazón de todo, el Sol. Una esfera incandescente de fuego nuclear, un motor cósmico que arde con energía inagotable. Es antiguo, poderoso y absolutamente dominante, manteniendo unido al sistema solar mediante una fuerza invisible, la gravedad. Con 4.6 mil millones de años de edad, nació de la misma nube giratoria de gas y polvo que formó todo lo que lo rodea. Es un gigante en comparación con cualquier otro objeto del sistema. Concentra el 99.8% de toda la masa de nuestro vecindario estelar. Incluso si juntaras todos los planetas, lunas, asteroides y cometas, seguirían siendo insignificantes frente a su colosal volumen. Su diámetro alcanza los 1.39 millones de kilómetros, más de 109 veces el tamaño de la Tierra, y podría albergar más de 1 millón de tierras en su interior. Y, sin embargo, pese a su inmensidad, es solo una estrella común entre los miles de millones que habitan la galaxia. Para comprender su origen debemos retroceder miles de millones de años, a una época fría y oscura, antes de que su luz tocara el espacio. El Sol nació del caos de una nebulosa colapsada, una vasta nube de hidrógeno y helio, restos de generaciones de estrellas ya extintas. Durante millones de años esa nube flotó sin forma ni rumbo, hasta que algo, quizá la onda expansiva de una supernova lejana, provocó su hundimiento. La gravedad tomó el control, atrayendo el gas hacia el centro, comprimiéndolo más y más. A medida que se contraía, la nube comenzó a girar, transformándose en un disco en espiral. En el núcleo de aquel caos, el calor y la presión alcanzaron un punto crítico. Los átomos de hidrógeno comenzaron a fusionarse en helio. Ese instante, la fusión nuclear, marcó el nacimiento del Sol. Una explosión de energía lo iluminó todo, y su poderoso viento solar barrió los restos de gas, esculpiendo los planetas y demás cuerpos que hoy lo acompañan. Pero el Sol es mucho más que una esfera de plasma ardiente. Es el soberano del sistema solar. Su gravedad se extiende por miles de millones de kilómetros, gobernando desde los planetas hasta los cuerpos helados en los límites más remotos. Si desapareciera, todo el sistema colapsaría, los planetas saldrían despedidos al vacío. La gravedad es lo que hace que este conjunto sea un sistema. La masa del Sol curva el espacio, tejiendo una red invisible que mantiene todo en su lugar. Es esa misma fuerza la que dicta que la Tierra tarde 365 días en completar su viaje alrededor de él. Mercurio completa su viaje alrededor del Sol en solo 88 días,
mientras que el distante Neptuno necesita 165 años para cerrar una órbita. Incluso Plutón, y los mundos más allá, sienten el tirón del Sol, describiendo trayectorias que se extienden durante siglos. La influencia del Sol no se limita a su gravedad, libera energía sin cesar, inundando el sistema solar con luz y calor. Sin esa energía, la Tierra sería un páramo helado, Marte jamás habría albergado agua líquida, y los planetas exteriores vivirían en una oscuridad perpetua. Es un horno cósmico que consume 600 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo, un proceso que continuará durante otros 5.000 millones de años. Pero no es una estrella tranquila. Su superficie es un mar hirviente de plasma, en constante agitación, que estalla en erupciones colosales y tormentas solares. Gigantescos arcos de partículas cargadas, conocidos como protuberancias, se elevan miles de kilómetros hacia el espacio, colapsando a veces en explosiones violentas. Estas tormentas pueden lanzar ráfagas de radiación hacia la Tierra, afectando satélites, comunicaciones e incluso redes eléctricas. Aún con su temperamento, el Sol se mantiene estable, lo bastante constante para sostener la vida, pero lo suficientemente activo para recordarnos su fuerza bruta. Su luz tarda 8 minutos y 20 segundos en llegar a la Tierra, viajando a más de 300.000 kilómetros por segundo. Esa luz no solo trae calor, transporta la energía que alimenta el clima, impulsa la fotosíntesis y hace posible la vida. Sin el Sol, la Tierra sería una roca muerta, flotando en un silencio helado. Y, pese a todo su poder, el Sol es solo una estrella más, situada en la periferia de la Vía Láctea, moviéndose a más de 800.000 kilómetros por hora y arrastrando consigo al sistema solar en un viaje de 230 millones de años alrededor del centro galáctico, una vuelta que ya ha repetido más de 20 veces desde su nacimiento. Pero por ahora permanecemos cerca, bajo su influjo. Y mientras nos alejamos de este gigante ardiente, encontramos el primer mundo atrapado en su abrazo, un pequeño planeta abrasado, condenado a una eterna lucha contra el calor solar. Nuestro siguiente destino es Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Es un mundo de extremos, el más pequeño del sistema solar, apenas un poco mayor que la Luna terrestre, pero sometido a condiciones que rozan lo inimaginable. Sin aire, abrasado por la radiación solar y con cambios de temperatura descomunales, Mercurio vive en un frágil equilibrio con su estrella. A pesar de su proximidad, no es el planeta más caliente, ese título pertenece a Venus, pero su entorno sigue siendo implacable. Bajo la luz directa del Sol, su superficie puede alcanzar los 430 grados centígrados, suficiente para derretir plomo. Sin embargo, al carecer de atmósfera que retenga el calor, las noches descienden hasta los menos 180 grados centígrados, un salto térmico de más de 1000 grados en una sola rotación. Un día en Mercurio no se parece a nada que experimentemos en la Tierra. Su rotación es lenta, 59 días terrestres para girar una vez sobre su eje, pero su órbita alrededor del Sol es rápida, solo 88 días terrestres. Esto provoca que un ciclo completo de luz y oscuridad dure 176 días en la Tierra. Si estuvieras en su superficie, verías al Sol elevarse, detenerse, retroceder brevemente y luego continuar su camino, creando uno de los cielos más extraños de todo el sistema solar. Su superficie es un terreno castigado por miles de millones de años de impactos, cráteres, acantilados y llanuras deformadas. Sin viento, sin lluvia y sin actividad geológica reciente, las cicatrices de su pasado permanecen intactas. Entre sus formaciones más conocidas está la Cuenca Caloris, un gigantesco cráter de impacto de más de 1.500 kilómetros de ancho, lo bastante grande para cubrir gran parte de Estados Unidos. El asteroide que lo formó golpeó con tal fuerza que las ondas de choque recorrieron todo el planeta, levantando terrenos irregulares en el lado opuesto. El aislamiento y las duras condiciones de Mercurio lo han convertido en uno de los mundos menos explorados. Solo 2 ondas lo han visitado, Mariner 10 de la NASA, que pasó 3 veces en la década de 1970, y Messenger, que lo orbitó entre 2011 y 2015. Esta última nos dio la visión más completa del planeta, mapeando su superficie, midiendo su gravedad y campo magnético, e incluso confirmando la existencia de depósitos de hielo en sus polos. Pero Mercurio es apenas el inicio. Dejamos atrás este pequeño mundo abrasado por el Sol y nos dirigimos hacia un planeta envuelto en densas nubes doradas, un lugar aún más hostil, donde el calor nunca se disipa y el aire es veneno. Frente a nosotros aparece un nuevo mundo. Bienvenidos a Venus, el segundo planeta desde el Sol, y entre los mundos rocosos, el más extremo. A simple vista podría parecer el gemelo de la Tierra,
Tiene un tamaño similar y una composición rocosa parecida. Pero bajo sus densas nubes doradas se esconde un planeta radicalmente distinto. Venus es el planeta más caliente del sistema solar, con temperaturas superficiales que rondan los 475 grados centígrados. A diferencia de Mercurio, que se enfría por la noche, Venus nunca conoce el alivio. Su atmósfera, compuesta casi por completo de dióxido de carbono, atrapa el calor en un efecto invernadero desbocado, transformando todo el planeta en un horno sofocante. Esta atmósfera es tan densa que estar en la superficie equivaldría a soportar la presión de estar sumergido a 1 kilómetro bajo el mar en la Tierra. Y el aire, lejos de ser respirable, está cargado de nubes de ácido sulfúrico, volviendo el entorno no solo abrasador, sino corrosivo y letal. Venus también guarda otra rareza: gira en sentido contrario al de la mayoría de los planetas, por lo que el Sol allí sale por el oeste y se pone por el este. Además, lo hace de forma extremadamente lenta. Un día venusiano dura 243 días terrestres, más que su propio año, ya que solo tarda 225 días terrestres en completar una órbita alrededor del Sol. Dicho de otro modo, en Venus un día puede ser más largo que un año. Carece de grandes lunas, de un campo magnético protector y de placas tectónicas como las de la Tierra. En lugar de eso, su corteza parece comportarse como una única placa gigantesca, con el calor interno acumulándose durante largos periodos y liberándose de forma abrupta en eventos volcánicos masivos que podrían remodelar la superficie entera. Esto podría explicar por qué la corteza venusiana es mucho más joven que la terrestre. A pesar de las condiciones infernales en el suelo, algunos científicos han especulado que la vida, o algo parecido, podría existir en lo alto de su atmósfera, a unos 50 kilómetros sobre la superficie, donde la temperatura y la presión son más similares a las terrestres y existe algo de vapor de agua. En 2020, se anunció la detección de fosfina en las capas altas de la atmósfera de Venus, un gas que en la Tierra suele producirse por microbios. El hallazgo encendió el debate sobre la posible existencia de vida microbiana flotante en sus nubes. Sin embargo, investigaciones posteriores pusieron en duda esa detección, y la pregunta de si Venus ha albergado vida sigue sin respuesta. Avanzando más hacia el interior del sistema solar, llegamos a la Tierra, un planeta distinto a cualquier otro. Desde el espacio, aparece como una joya azul brillante, envuelta en remolinos de nubes blancas. Tiene 4,54 mil millones de años, formada a partir del mismo polvo cósmico que dio origen al Sol y a los demás planetas. Y, sin embargo, a diferencia de sus vecinos, la Tierra se transformó en algo excepcional. Es un mundo de roca y metal, con un núcleo de hierro que actúa como un corazón, generando un campo magnético que nos protege. Su superficie, en constante cambio, es moldeada por los océanos, los vientos y las placas tectónicas, que levantan montañas, abren valles y hacen que los continentes viajen lentamente por el globo. A diferencia de Venus, cuya atmósfera sofoca el planeta, o Marte, cuya capa de aire es casi inexistente, la Tierra posee una atmósfera en equilibrio perfecto, una mezcla de nitrógeno y oxígeno que forma una delgada burbuja de vida, separándonos del vacío helado del espacio. Pero nuestro mundo, estable hoy, fue en sus orígenes un lugar violento. En su juventud, era una esfera de magma, golpeada sin descanso por asteroides y cometas. Con el paso de millones de años, la superficie se enfrió, formando una corteza sólida. El agua, traída por cometas helados o liberada desde el interior, llenó los océanos. Los volcanes remodelaron el terreno y la atmósfera se fue espesando, preparando el escenario para algo que, hasta donde sabemos, no ha sucedido en ningún otro mundo: la vida. Desde la órbita, la Tierra vibra de movimiento, los mares se agitan con corrientes, las nubes dibujan patrones fugaces, y en el lado nocturno, luces humanas parpadean en la oscuridad. Aquí, las condiciones se alinearon con precisión para permitir la existencia de vida. La zona habitable, la franja alrededor de una estrella donde el agua líquida puede persistir, es solo una parte de la ecuación. No basta con la ubicación. Venus también está en la zona habitable, pero es un infierno abrasador. La capacidad de la Tierra para sostener la vida durante miles de millones de años depende de muchos factores: su campo magnético, la actividad tectónica, la atmósfera, los océanos, y quizá incluso la presencia de la Luna. Nuestro satélite natural no es solo un adorno en el cielo nocturno, es pieza clave en la historia de la Tierra. Se formó tras el impacto colosal de un cuerpo del tamaño de Marte, llamado Theia, contra nuestro planeta. Desde entonces, su gravedad estabiliza la inclinación del eje terrestre. Sin ella, la Tierra podría tambalearse de forma caótica,
provocando cambios climáticos extremos que dificultarían la vida. Además, la Luna impulsa las mareas, agitando las aguas y afectando desde los ecosistemas costeros hasta los patrones climáticos globales. Y ahora, dejando atrás nuestro hogar, nos dirigimos al que podría ser algún día nuestro futuro hogar, el planeta rojo, Marte. Marte ha despertado la curiosidad de la humanidad durante miles de años. Es visible a simple vista desde la Tierra, con un característico brillo rojizo que llevó a las civilizaciones antiguas a asociarlo con la guerra y el fuego. Pero el verdadero Marte, el que conocemos gracias a décadas de misiones robóticas, es mucho más extraño y fascinante que cualquier mito. Es un planeta de extremos, un desierto congelado con cañones inmensos, volcanes gigantescos y evidencias de que alguna vez el agua fluyó por su superficie. Sin embargo, hoy es un lugar seco, frío y aparentemente desprovisto de vida, recordándonos cuán rápido puede cambiar el destino de un planeta. Marte orbita alrededor del Sol a una distancia promedio de 1.52 unidades astronómicas, es decir, aproximadamente 227 millones de kilómetros, más lejos que la Tierra, pero aún relativamente cercano en términos cósmicos. De hecho, fue el primer planeta cuya distancia se midió usando unidades astronómicas, ayudando a los primeros astrónomos a entender mejor la escala del sistema solar. Es más pequeño que la Tierra, poco más de la mitad de su tamaño, y con apenas un tercio de su gravedad, por lo que pesarías casi nada comparado con nuestro planeta. Pero no te dejes engañar por sus paisajes familiares. Marte es un lugar duro e implacable, donde las temperaturas caen muy por debajo del punto de congelación y su atmósfera es irrespirable. Desde el espacio, brilla con un rojo intenso debido al polvo rico en hierro que cubre su superficie. Esta capa fina y polvorienta se extiende por vastos desiertos moldeados por fuertes vientos, capaces de levantar tormentas de polvo que pueden envolver todo el planeta durante meses. Pero Marte es mucho más que polvo. Elevándose sobre el paisaje se encuentra el Olympus Mons, el volcán más alto de todo el sistema solar, 3 veces más alto que el Monte Everest, un gigante congelado de una época en la que Marte aún estaba activo y lleno de fuego. Luego está el sistema de cañones Valles Marineris, tan vasto que podría extenderse a lo largo de todo Estados Unidos. Si el Gran Cañón de la Tierra es una cicatriz, Valles Marineris es una profunda herida que atraviesa la superficie marciana. Pero más allá de sus extremos, Marte guarda secretos que lo convierten en uno de los lugares más emocionantes del sistema solar. Hace miles de millones de años, fue muy distinto. Sabemos que el agua fluyó aquí, ríos largos y serpenteantes, lechos de lagos secos e incluso lo que pudo ser un océano inmenso cubriendo la mitad norte del planeta. Hoy, el agua aún existe, pero solo en forma de hielo, atrapada bajo la superficie y en los polos. ¿Y donde hubo agua, podría haber existido vida? Esa es la gran pregunta. Los rovers como Curiosity y Perseverance exploran Marte en busca de pistas sobre si la vida alguna vez existió, o tal vez aún se oculta bajo tierra. La atmósfera de Marte es otro misterio. Es increíblemente fina, compuesta principalmente de dióxido de carbono, y ofrece casi ninguna protección contra la radiación solar. Si estuvieras en su superficie sin un traje espacial, la baja presión haría que tu sangre hirviera en segundos. Y debido a que no hay atmósfera suficiente para retener el calor, las temperaturas varían drásticamente. Durante el día pueden ser casi cálidas, y por la noche caen a niveles mortales. Marte es un planeta de contrastes, un lugar donde sobrevivir sería casi imposible sin tecnología avanzada. Tiene 2 pequeñas lunas, Phobos y Deimos, rocas irregulares, probablemente asteroides capturados. Phobos, la más grande, está siendo atraída lentamente hacia Marte y algún día chocará contra el planeta o se desintegrará, formando un anillo delgado. Deimos, en cambio, se desplaza en una órbita más alejada, como una pequeña roca perdida en el vasto cielo marciano. Durante siglos, Marte ha sido el foco de nuestra curiosidad, el planeta más parecido a la Tierra que conocemos, aunque tan diferente a la vez. Es también el lugar más probable para que la humanidad ponga su huella fuera de nuestro mundo. Los planes para enviar misiones tripuladas ya están en marcha, con agencias como NASA y empresas como SpaceX explorando cómo llevar astronautas a Marte en las próximas décadas. No será fácil, pero si logramos aterrizar, sobrevivir y tal vez construir una base, Marte podría ser el primer paso para convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria. Marte es también el último de su tipo, el último mundo rocoso del sistema solar interior. Pero antes de llegar al siguiente planeta, debemos cruzar un límite vasto y distinto, el cinturón de asteroides.
Esta zona se extiende aproximadamente entre 2.1 y 3.3 unidades astronómicas del Sol, o lo que es lo mismo, entre unos 300 y 600 millones de kilómetros. No es una estructura sólida, sino un anillo disperso y caótico compuesto por millones de objetos rocosos que giran en órbitas interminables. Marca la frontera entre los planetas rocosos del interior y los gigantes gaseosos que se encuentran más allá, separando dos regiones muy diferentes del sistema solar. A pesar de su nombre, el cinturón de asteroides no es un campo apretado de enormes rocas chocando unas con otras. Si estuvieras parado sobre uno de estos asteroides, probablemente verías nada más que espacio vacío. La distancia entre los objetos puede alcanzar cientos de miles de kilómetros, lo que hace que navegar a través de esta zona sea mucho menos peligroso de lo que suele mostrar la ciencia ficción. Sin embargo, no hay que subestimar que estos asteroides son restos primordiales del nacimiento del sistema solar, vestigios de un planeta que nunca llegó a formarse debido a la enorme influencia gravitatoria de Júpiter, el gigante que domina esta región. El objeto más grande aquí es Ceres, un planeta enano con un diámetro de unos 940 kilómetros, que representa alrededor del 40% de la masa total del cinturón de asteroides. A diferencia de sus vecinos rocosos, Ceres contiene grandes cantidades de hielo de agua bajo su superficie, y estudios recientes sugieren que podría haber un océano salado y semilíquido oculto en sus profundidades. Si alguna forma de vida pudiera existir en esta región, Ceres sería uno de los lugares más prometedores para buscarla. Luego, en tamaño, están Vesta, Pallas e Igea, cada uno con varios cientos de kilómetros de ancho. Vesta, el segundo más grande, presenta una superficie marcada por impactos antiguos y profundas fracturas, y se cree que podría haber tenido actividad volcánica en el pasado. Algunos asteroides, como Ida y su pequeña luna Dáctil, tienen incluso sus propias lunas diminutas, mantenidas en órbitas débiles por la gravedad. Otros, como Eros e Itokawa, no son más que pilas de escombros, agrupaciones de rocas sueltas que apenas se mantienen unidas. Mientras que la mayoría de los asteroides permanecen en órbitas estables, algunos son desplazados por fuerzas gravitacionales, principalmente por Júpiter, que domina esta zona del espacio. Estos asteroides desplazados, conocidos como objetos cercanos a la Tierra, ocasionalmente cruzan la órbita terrestre. Algunos, como aquel que causó la extinción de los dinosaurios hace 66 millones de años, han cambiado el curso de la vida en nuestro planeta. Actualmente, las agencias espaciales monitorean cuidadosamente estos asteroides errantes, preparándose para la posibilidad de que uno pueda representar una amenaza para la Tierra en el futuro. Pero el cinturón de asteroides también es una posible base para el futuro de la exploración espacial. Muchos de estos cuerpos contienen hierro, níquel y metales del grupo del platino, recursos que podrían ser vitales para la expansión humana más allá de nuestro planeta. Algunas compañías y agencias espaciales ya han explorado la idea de extraer agua para combustible y materiales para construir estaciones espaciales usando estos recursos. Al alejarnos de los últimos fragmentos dispersos de esta región antigua, delante de nosotros se alza el primero de los planetas exteriores, un gigante tan colosal que podría tragarse a todos los demás planetas y aún así sobrarle espacio. Así llegamos a Júpiter. Júpiter, este gigante imposible de ignorar, domina el sistema solar exterior. Es un coloso de gases en constante movimiento y tormentas violentas, el rey de los planetas. Si el sistema solar tuviera un segundo sol que nunca llegó a encenderse, ese sería Júpiter. Tiene una masa 318 veces mayor que la de la Tierra, más del doble de la masa combinada de todos los demás planetas. Es un mundo tan enorme que su gravedad moldea las órbitas de cometas, atrae asteroides e incluso afecta a sus planetas vecinos. Sin Júpiter, nuestro sistema solar sería muy diferente. Se encuentra a unas 5.2 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 780 millones de kilómetros de distancia. Júpiter no tiene una superficie sólida. En su lugar, está envuelto en una densa atmósfera compuesta principalmente por hidrógeno y cerca del 10% de helio, similar en composición al Sol. A profundidades mayores, la presión convierte el gas en hidrógeno metálico líquido, una sustancia extraña que conduce electricidad y genera el poderoso campo magnético de Júpiter. Debajo de todo esto se encuentra un núcleo denso, aunque los científicos aún debaten su tamaño y composición exactos. La característica más conocida de Júpiter es la Gran Mancha Roja, una tormenta gigantesca que ha estado activa por al menos 350 años. Es un vórtice que gira 2 veces más grande que la Tierra,
con vientos que alcanzan velocidades de hasta 650 km por hora, un huracán constante que parece no tener fin. Alrededor de esta tormenta, la atmósfera de Júpiter muestra bandas de colores, blanco, naranja y marrón, formadas por corrientes de chorro que se mueven en direcciones opuestas a velocidades impresionantes. Estas franjas, conocidas como zonas y cinturones, están compuestas de nubes de amoníaco que se extienden por todo el planeta debido a su rápida rotación. Júpiter gira más rápido que cualquier otro planeta, completando un día en apenas 9 horas y 56 minutos. Esta velocidad impulsa tormentas violentas, vientos caóticos y enormes formaciones de nubes que alcanzan alturas de hasta 50 kilómetros. Debajo de estas tormentas, hay un océano de hidrógeno metálico que cubre la mayor parte del interior del planeta. Este líquido peculiar conduce electricidad, alimentando un campo magnético 20.000 veces más fuerte que el de la Tierra. Este campo se extiende millones de kilómetros hacia el espacio, atrapando partículas cargadas y creando cinturones de radiación intensos. Cualquier nave espacial que se acerque demasiado corre el riesgo de ser dañada por esta radiación, mucho más fuerte que la de cualquier reactor nuclear en estado crítico. Incluso las lunas de Júpiter han sido marcadas por esta energía incansable. Y está la gravedad. La masa de Júpiter deforma el espacio a su alrededor, atrayendo cometas y asteroides como un aspirador cósmico. Ha desviado algunos fragmentos lejos de la Tierra, actuando como un escudo protector, pero también ha redirigido otros hacia nuestro planeta, enviándolos en trayectorias que han influido en la historia de la Tierra. La influencia de Júpiter va mucho más allá de su tamaño. Su gravedad impide que el cinturón de asteroides se convierta en un planeta y ha capturado un sistema de 95 lunas conocidas. Entre ellas destacan las 4 más grandes: Io, Europa, Ganimedes y Calisto, conocidas como las lunas galileanas. Cada una es un mundo fascinante por sí misma, incluso más interesante que algunos planetas. Io es el cuerpo más volcánicamente activo del sistema solar, con su superficie constantemente remodelada por géiseres que expulsan azufre. Europa oculta un vasto océano subterráneo que podría albergar vida. Ganimedes es la luna más grande del sistema solar, incluso mayor que Mercurio, y posee su propio campo magnético. Calisto, un mundo helado antiguo y lleno de cicatrices, también podría esconder un océano bajo su superficie. Al alejarnos de Júpiter, nuestro siguiente destino es Saturno. Saturno es la joya del sistema solar, un mundo envuelto en una luz dorada y rodeado por anillos tan enormes que podrían extenderse casi desde la Tierra hasta la Luna. Si Júpiter es el rey, Saturno es el gobernante elegante, más tranquilo, frío, pero igualmente poderoso. Se encuentra a 9.5 unidades astronómicas del Sol, aproximadamente 1.426 millones de kilómetros de distancia. Aunque es el segundo planeta más grande, es sorprendentemente ligero para su tamaño. Si pudieras poner a Saturno en una bañera lo suficientemente grande para contenerlo, flotaría. Esto se debe a que está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, siendo el planeta menos denso del sistema solar. Al igual que Júpiter, Saturno no tiene una superficie sólida, sino que está cubierto por nubes interminables de amoníaco y metano que giran en bandas de tonos amarillo pálido, dorado y crema. Pero bajo esos colores suaves se esconde un mundo tormentoso. Los vientos en Saturno alcanzan velocidades de hasta 1.770 km por hora, casi 3 veces la velocidad de un huracán categoría 5. Cerca del Polo Norte, una tormenta gigantesca con forma hexagonal perfecta se extiende por 32.000 kilómetros, y su extraña simetría aún desconcierta a los científicos. El interior profundo de Saturno es similar al de Júpiter, con presiones tan intensas que convierten el hidrógeno en una forma metálica exótica que genera un campo magnético fuerte, aunque menos intenso que el de Júpiter. Sin embargo, lo que realmente roba la atención son sus anillos. Se extienden por 280.000 kilómetros, pero solo tienen un grosor de aproximadamente 10 metros. Están formados por incontables fragmentos de hielo y roca, algunos tan pequeños como granos de arena, y otros tan grandes como montañas. Estos anillos no son sólidos, sino una vasta colección de escombros en constante movimiento, divididos en 7 secciones principales, nombradas de la A a la G. Cada sección tiene características únicas, moldeadas por la gravedad del planeta y las constantes influencias de sus lunas. Los anillos A y B son los más brillantes y densos, llenos de bloques de hielo que reflejan la luz solar intensamente. El anillo C es más tenue y translúcido, con partículas más finas que le dan una apariencia fantasmal y casi transparente. Más cerca del planeta,
El anillo D es muy delgado y difuso, casi invisible. Hacia afuera, el anillo E es vasto y tenue, creado por géiseres helados que emergen de la luna Encélado. El anillo F es un estrecho y caótico cinturón que se retuerce y cambia constantemente debido a pequeñas lunas cercanas. Y el anillo G, el más tenue, se encuentra en el borde de la influencia de Saturno, como un susurro de material apenas unido. Uno de los rasgos más fascinantes es la división de Cassini, un espacio oscuro y amplio entre los anillos A y B. No está vacío, sino que contiene partículas dispersas, pero su extensión de casi 3.000 kilómetros está en gran parte despejada gracias a la gravedad de la pequeña luna Mimas, que orbita cerca. Esta división y muchos otros huecos más pequeños muestran cómo las lunas de Saturno actúan como escultores celestiales, moldeando y manteniendo el delicado equilibrio de los anillos. Algunas lunas están incrustadas en los anillos, mientras que otras orbitan justo fuera de ellos, y estas lunas pastoras ayudan a mantener ciertas áreas despejadas, mientras provocan ondas y ondulaciones en otras. Saturno tiene muchas lunas, al menos 146 conocidas hasta ahora. Algunas son diminutas, apenas lo suficientemente grandes para ser consideradas lunas, mientras que otras son mundos en sí mismas. La más famosa es Titán, que es más grande que Mercurio y tiene una atmósfera densa compuesta de nitrógeno y metano. Titán es el único lugar en el sistema solar, además de la Tierra, donde existen lagos y ríos líquidos, aunque hechos de metano líquido en lugar de agua. Otra luna notable es Encélado, que oculta un océano bajo su capa helada y lanza géiseres de agua al espacio. Es uno de los mejores lugares para buscar señales de vida. Aunque Saturno parece tranquilo y sereno, su gravedad es una fuerza poderosa, con una masa 95 veces mayor que la de la Tierra. Mantiene sus anillos y lunas, e incluso afecta a objetos distantes en el sistema solar. Algunos asteroides y cometas que atraviesan la región de Saturno son desviados hacia nuevas órbitas, a veces expulsados hacia el espacio profundo y otras veces dirigidos hacia el interior del sistema solar. Al alejarnos de la luz dorada y los anillos helados, nos acercamos a un planeta más oscuro, extraño y lleno de misterios. Nuestro próximo destino es Urano. Urano es un planeta único en su tipo. Se encuentra a aproximadamente 9.8 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a casi 2.900 millones de kilómetros. Es el séptimo planeta desde el Sol y pertenece a la categoría de gigantes de hielo, envuelto en una atmósfera fría y nebulosa que oculta sus secretos. A diferencia de sus vecinos más grandes, Júpiter y Saturno, Urano no destaca por sus tormentas o por sus bandas de nubes. En cambio, se presenta como una esfera lisa y sin rasgos visibles, de un tono azul verdoso. Este color se debe a la presencia de metano en su atmósfera, que absorbe la luz roja y refleja la azul. Pero lo más extraño de Urano no es su color, sino la forma en que gira. A diferencia de los demás planetas, que rotan de manera más o menos vertical, Urano está inclinado casi de lado, con un ángulo de rotación de aproximadamente 98 grados. Esto significa que, en lugar de girar como un trompo, rueda alrededor del Sol como una bola. Los astrónomos creen que esta inclinación tan peculiar fue causada por una colisión masiva hace miles de millones de años, probablemente con un objeto del tamaño de un planeta que volcó a Urano. Este giro extremo provoca que Urano tenga algunas de las estaciones más intensas y largas del sistema solar. Durante casi 42 años, un polo está expuesto al Sol en un día eterno, mientras que el otro permanece en completa oscuridad. Luego, a medida que orbita, esta situación se invierte. Con un tamaño aproximadamente 4 veces mayor que la Tierra, Urano está compuesto principalmente por hidrógeno, helio y metano. Sin embargo, en su interior es muy diferente a un gigante gaseoso como Júpiter. Bajo su atmósfera se encuentra un interior helado y pastoso formado por agua, amoníaco y metano, que rodea un pequeño núcleo rocoso. Por eso, Urano y Neptuno se conocen como gigantes de hielo, ya que contienen mucho más hielo que gas. Aunque Urano parece tranquilo, es un planeta con vientos fuertes que pueden alcanzar velocidades de hasta 900 km por hora, entre los más rápidos del sistema solar. Al igual que Saturno, Urano tiene anillos, aunque son delgados, oscuros y muy tenues, casi invisibles salvo cuando se iluminan de fondo por el Sol. También cuenta con 27 lunas conocidas, muchas de ellas con nombres inspirados en personajes de Shakespeare y Alexander Pope. Las más grandes, Titania y Oberón, son mundos helados marcados por cráteres, mientras que otras como Miranda muestran paisajes fracturados y extraños, indicios de un pasado violento. Al dejar atrás este planeta inclinado,
dirigimos nuestra atención hacia el último gigante del sistema solar, Neptuno. Neptuno, el octavo y último planeta del sistema solar, se encuentra a una asombrosa distancia de 30.1 unidades astronómicas del Sol, lo que equivale a unos 4.500 millones de kilómetros. Es un mundo envuelto en un misterio azul profundo, un verdadero gigante de hielo similar a Urano, pero mucho más dinámico y turbulento, lleno de tormentas intensas. A pesar de estar tan lejos del Sol, donde la luz solar es 900 veces más débil que en la Tierra, Neptuno es un planeta muy activo. Su color azul intenso, más profundo que el de Urano, se debe al metano en su atmósfera, que absorbe la luz roja y dispersa la azul. Sin embargo, esta apariencia tranquila es engañosa, ya que Neptuno alberga los vientos más rápidos del sistema solar, alcanzando velocidades de hasta 1930 km por hora, superando la velocidad del sonido en la Tierra. Estos vientos soplan a través de una atmósfera densa compuesta principalmente por hidrógeno, helio y metano, generando tormentas enormes. La más famosa fue la Gran Mancha Oscura, una tormenta parecida a la Gran Mancha Roja de Júpiter, observada por la sonda Voyager 2 de enero de 1989. Aunque esta tormenta desapareció, otras manchas oscuras han surgido desde entonces, demostrando que el clima de Neptuno cambia constantemente. Bajo estas nubes tormentosas, la atmósfera de Neptuno se vuelve progresivamente más densa y caliente, transformándose en un fluido supercrítico compuesto por agua, amoníaco y metano, similar a lo que sucede en Urano, aunque el calor interno de Neptuno es más intenso, lo que podría hacerlo más activo. En su interior más profundo, se cree que Neptuno posee un núcleo rocoso pequeño, aproximadamente 1.2 veces la masa de la Tierra, rodeado por un manto de hielos y líquidos calientes bajo presiones extremas. Las temperaturas en este interior pueden alcanzar hasta 5.000 grados centígrados, lo suficientemente calientes para derretir la roca. Una de las teorías más fascinantes es que en esas profundidades podría llover diamantes. Las presiones internas serían tan enormes que los átomos de carbono podrían comprimirse en cristales de diamante, que caerían hacia el núcleo como una lluvia brillante. Esta hipótesis no es solo especulación. Experimentos en laboratorios terrestres han recreado las condiciones necesarias para que se formen diamantes en ambientes similares a los de Neptuno. Si esto es cierto, Neptuno esconde un mundo interior lleno de diamantes que aumentan aún más su belleza misteriosa. Neptuno también posee un sistema de anillos muy tenues y delgados, probablemente formados por polvo y hielo, que son continuamente modelados por la influencia de sus 14 lunas conocidas. La más grande, Tritón, es una de las lunas más peculiares del sistema solar. Orbita a Neptuno en sentido retrógrado, lo que sugiere que fue capturada desde el cinturón de Kuiper, una región lejana llena de objetos helados más allá de Neptuno. Tritón es además el cuerpo más frío conocido en el sistema solar, con temperaturas en su superficie que pueden llegar hasta los menos 235 grados centígrados. A pesar de ese frío extremo, sigue siendo geológicamente activo, expulsando géiseres de gas nitrógeno desde debajo de su helada superficie. Curiosamente, Neptuno fue el primer planeta descubierto no por observación directa, sino mediante cálculos matemáticos. A principios del siglo XIX, los astrónomos notaron que la órbita de Urano no seguía exactamente lo previsto, lo que indicaba la presencia de un cuerpo desconocido que lo atraía gravitacionalmente. Calculando la posición de ese planeta oculto, en 1846 encontraron a Neptuno casi exactamente donde predijeron. Este descubrimiento mostró que el sistema solar aún guardaba secretos, incluso en sus confines más lejanos. Aunque está tan distante, Neptuno no está completamente desligado de la influencia solar. El viento solar llega hasta allí, aunque muy débil y disperso al entrar en la magnetosfera del planeta. Además, la gravedad del Sol mantiene a Neptuno en una resonancia orbital con Plutón. Por cada 3 órbitas que completa Neptuno, Plutón completa 2, asegurando que nunca se acerquen demasiado a pesar de sus caminos que se cruzan. Más allá de Neptuno, el sistema solar no termina, se extiende hacia una vasta región helada llamada el Cinturón de Kuiper. Esta zona distante está llena de objetos congelados, y el Sol se ve allí como una estrella más en el cielo. Comienza aproximadamente a 30 unidades astronómicas del Sol, es decir, 30 veces la distancia entre la Tierra y el Sol, y se extiende hasta cerca de 55 unidades astronómicas, más de 8.200 millones de kilómetros de distancia. En esta región, el espacio no está vacío, sino repleto de numerosos cuerpos helados, restos de la formación del sistema solar. Algunos son pequeños, no más grandes que una roca, mientras que otros tienen tamaños comparables a montañas. Entre ellos destacan los planetas enanos,
los objetos más grandes y conocidos de esta zona. Durante décadas, Plutón fue considerado el noveno planeta, un pequeño mundo solitario al borde del sistema solar. Pero en 2006, los astrónomos tomaron una decisión difícil, redefinieron lo que significa ser un planeta, y Plutón dejó de serlo. El problema no fue su tamaño. Después de todo, Mercurio es más pequeño que algunas lunas y aún es un planeta, sino su órbita. Un planeta verdadero debe dominar su trayectoria alrededor del Sol, y Plutón no lo hace. Comparte su órbita con muchos otros cuerpos del cinturón de Kuiper, por lo que es solo uno entre muchos mundos helados en esta región. Así, Plutón fue reclasificado como planeta enano, uniéndose a una lista creciente de cuerpos similares, como Haumea y Makemake. Aunque ya no es un planeta, Plutón sigue siendo uno de los lugares más interesantes del sistema solar. Su superficie está cubierta de nitrógeno, metano y monóxido de carbono congelados, y posee una atmósfera tenue que se colapsa y vuelve a congelarse sobre la superficie cuando se aleja más del Sol. En 2015, la nave espacial New Horizons de la NASA sobrevoló Plutón por primera vez, revelando un paisaje sorprendente: montañas de hielo altísimas, llanuras lisas y extensas, y señales que sugieren la existencia de océanos subterráneos. Es un mundo donde la superficie cambia, demostrando que incluso un lugar tan lejano puede estar vivo a su manera. Pero Plutón no es el único objeto grande en esta región. Otros planetas enanos también guardan sus propios secretos. Haumea es uno de los objetos más peculiares del cinturón de Kuiper. Gira tan rápido que ha adoptado una forma alargada, casi ovalada, y además posee anillos, siendo uno de los pocos cuerpos con anillos fuera de los gigantes gaseosos. Makemake, por su parte, está cubierto de metano congelado, lo que le da un tono rojizo. Su superficie es tan fría que gases como el nitrógeno y el metano se solidifican, formando una capa de hielo fina y dispersa. Estos son solo algunos nombres destacados. El cinturón de Kuiper alberga miles, tal vez millones, de objetos helados más pequeños que nunca han sido explorados. Algunos podrían ser diminutas rocas congeladas, mientras que otros podrían ser planetas enanos aún por descubrir, escondidos en la oscuridad. Muchos de estos cuerpos siguen órbitas alargadas y extrañas, influenciadas por la gravedad de Neptuno y posiblemente por un planeta aún no detectado que podría estar más allá del cinturón de Kuiper. Esta región es también la fuente de muchos cometas de periodo corto, aquellos que completan una órbita alrededor del Sol en menos de 200 años. De vez en cuando, la gravedad de Neptuno empuja uno de estos cuerpos helados hacia el interior del sistema solar, iniciando un viaje hacia el Sol. Cuando esto ocurre, el calor solar hace que el cometa libere gas y polvo, formando la brillante cola que podemos ver desde la Tierra. Uno de los cometas más famosos, el cometa Halley, se cree que proviene de esta región. Pero el cinturón de Kuiper no es el límite final del sistema solar. Más allá, los objetos están más dispersos, vagando en una zona caótica conocida como el cinturón disperso, la región donde el sistema solar empieza a desmoronarse. Si los planetas y el cinturón de Kuiper son el jardín bien cuidado cerca de la casa, el disco disperso es el campo salvaje y desordenado en el extremo más alejado de la propiedad. Un lugar caótico, donde la gravedad y el azar han dejado a muchos objetos atrapados en órbitas erráticas. Comienza en el borde exterior del cinturón de Kuiper, aproximadamente a 30 unidades astronómicas del Sol, y se extiende mucho más allá, hasta al menos 1000 unidades astronómicas, aunque el límite exacto no está claramente definido. A diferencia de los objetos relativamente estables del cinturón de Kuiper, el disco disperso alberga cuerpos helados con órbitas extremas, algunas inclinadas en ángulos pronunciados, otras estiradas en trayectorias elípticas largas que los llevan muy lejos del Sol antes de regresar. Estos objetos no se formaron así originalmente. Alguna vez formaron parte del cinturón de Kuiper, pero hace mucho tiempo la enorme gravedad de Neptuno los perturbó, lanzándolos a trayectorias impredecibles y excéntricas. Uno de los objetos más famosos del disco disperso es Eris, un planeta enano un poco más pequeño que Plutón pero mucho más masivo. Eris orbita el Sol a una distancia promedio de 68 unidades astronómicas, pero su órbita es muy alargada, acercándose hasta 38 unidades astronómicas y alejándose hasta 97 unidades. Solo para recordar, una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, unos 150 millones de kilómetros. Eso significa que Eris, incluso en su punto más cercano, está casi 40 veces más lejos del Sol que la Tierra, y en su punto más lejano casi 100 veces esa distancia, convirtiéndolo en uno de los objetos más remotos conocidos del sistema solar. Su órbita también está inclinada 44 grados respecto al plano del sistema solar,
una señal clara de que fue lanzado a esa posición por Neptuno hace mucho tiempo. Cuando Eris fue descubierto en 2005, se pensó inicialmente que era más grande que Plutón, lo que desató el debate que llevó a reclasificar a Plutón como planeta enano. Eris no está solo. Hay muchos otros objetos conocidos en el disco disperso, como Gongon, Sedna y 2007 Or-10, algunos de los cuales también podrían ser planetas enanos. La mayoría de estos objetos nunca han sido observados de cerca. Los conocemos solo como puntos diminutos de luz, con superficies completamente desconocidas. Lo que sí sabemos es que son algunos de los cuerpos más rojizos del sistema solar, probablemente cubiertos de moléculas orgánicas complejas formadas por la radiación que golpea sus superficies heladas. El disco disperso es diferente al cinturón de Kuiper en un aspecto clave: no es realmente un cinturón. El cinturón de Kuiper es una región relativamente plana que sigue el mismo plano general de los planetas, pero el disco disperso está disperso por todas partes. Muy más allá del disco disperso, más allá de los últimos planetas enanos conocidos y del alcance de la gravedad de Neptuno, el sistema solar comienza a desvanecerse en la inmensa oscuridad del espacio interestelar. Pero no termina de golpe. Más bien, se desvanece en una lejana y casi invisible nube de objetos helados, un lugar tan alejado del Sol que incluso su poderosa gravedad apenas puede mantenerlos unidos. Este es el cinturón de Oort, una región vasta y enigmática que se considera la última frontera del sistema solar. A diferencia del cinturón de Kuiper, que es una región plana, o del disco disperso, que es una mezcla caótica de hielo y roca, el cinturón de Oort forma una enorme esfera que rodea al Sol desde todas las direcciones. Se extiende desde aproximadamente 2000 unidades astronómicas hasta unas increíbles 100.000 unidades astronómicas. Para tener una idea, el borde más lejano del cinturón de Oort podría estar a cerca de 15 billones de kilómetros, una distancia tan enorme que la luz del Sol tardaría más de un año en llegar hasta allí. A diferencia del sistema solar interior, donde planetas y asteroides siguen órbitas relativamente ordenadas y predecibles, los objetos del cinturón de Oort están dispersos en todas direcciones y se mueven lentamente en la oscuridad. Ninguna nave espacial ha viajado lo suficientemente lejos como para observar estos cuerpos de cerca. De hecho, nunca hemos visto directamente un objeto del cinturón de Oort. Sabemos que existe gracias a los cometas de periodo largo, cuerpos helados que caen hacia el Sol desde distancias extremas y luego regresan al espacio profundo. Algunos de estos cometas tardan miles o incluso millones de años en completar una órbita, lo que sugiere que provienen de regiones mucho más lejanas que el cinturón de Kuiper o el disco disperso. Los científicos creen que el cinturón de Oort está compuesto por trillones de pequeños cuerpos helados, restos que quedaron tras la formación del sistema solar. Probablemente, estos objetos nacieron mucho más cerca del Sol, dentro del mismo disco de polvo y gas que dio origen a los planetas, pero los primeros tiempos del sistema solar fueron expulsados hacia el exterior por la enorme gravedad de Júpiter y los otros gigantes gaseosos, lanzados tan lejos que quedaron atrapados en esta gigantesca cáscara distante. Algunos incluso podrían haber llegado desde otros sistemas estelares, capturados por la gravedad del Sol hace miles de millones de años. Uno de los grandes enigmas del cinturón de Oort es cuán lejos llega realmente. Su borde interior, alrededor de 2000 unidades astronómicas, unos 300.000 millones de kilómetros, sigue ligado débilmente al Sol, pero en sus límites más alejados, a unas 100.000 unidades astronómicas, 15 billones de kilómetros. La gravedad solar es apenas más fuerte que el tirón de estrellas que pasan cerca o la débil fuerza gravitacional de la Vía Láctea. Algunos científicos sospechan que podría existir una segunda nube aún más distante, llamada nube de Hills, que extendería la frontera del sistema solar aún más lejos. Los cometas son nuestra mejor pista de la existencia del cinturón de Oort. Cuando un objeto lejano es perturbado, tal vez por la gravedad de una estrella cercana, puede comenzar a caer lentamente en espiral hacia el interior del sistema solar. Al acercarse al Sol, su superficie helada se vaporiza, formando las brillantes colas que hacen que los cometas sean tan espectaculares. Quizás la pregunta más fascinante sobre el cinturón de Oort es si allí existen mundos aún no descubiertos. La mayoría de sus objetos son pequeños, apenas de unos pocos kilómetros de diámetro, pero algunos científicos creen que podrían ocultarse cuerpos más grandes en sus profundidades. Tal vez hasta un planeta del tamaño de Marte, expulsado hace mucho tiempo y que ahora vaga en la oscuridad, congelado y olvidado. Si existiera un objeto así, sería casi imposible detectarlo, pues reflejaría muy poca luz solar y tardaría miles de años en completar una órbita alrededor del Sol. Más allá del cinturón de Oort, dejamos atrás los últimos restos helados del material que formó el sistema solar.
Más lejos aún, después del disco disperso, cometas y escombros congelados, el Sol deja de ser el principal motor del movimiento. Su luz es ahora solo una estrella más en el vasto océano cósmico, no más brillante que muchas otras. Aunque su gravedad todavía se aferra débilmente a los objetos más externos, hay otra fuerza que define un nuevo límite. No es un límite físico, sino la respiración misma del Sol. Esto es la heliosfera, una enorme burbuja protectora que envuelve al sistema solar y lo resguarda de la inmensidad del espacio interestelar. La heliosfera está formada por el viento solar, un flujo constante de partículas cargadas que escapan del Sol a velocidades de hasta 1.4 millones de kilómetros por hora. Estas partículas empujan contra el medio interestelar, una mezcla tenue de plasma y radiación cósmica que flota entre las estrellas, creando una burbuja gigantesca alrededor del sistema solar. Aunque invisible para el ojo humano, la heliosfera actúa como un campo de fuerza, un escudo que desvía los dañinos rayos cósmicos y mantiene un ambiente relativamente estable dentro del sistema solar. Sin esta protección, la Tierra y otros mundos estarían expuestos a un bombardeo constante de partículas energéticas que podrían eliminar atmósferas y dañar todo a su paso. A medida que nos alejamos del Sol, el viento solar comienza a desacelerarse. La primera gran frontera que encontramos es la choque de terminación, situada aproximadamente entre 80 y 100 unidades astronómicas del Sol, unos 11.900 a 15.000 millones de kilómetros. Aquí, el viento solar, que antes viajaba a velocidades supersónicas, disminuye abruptamente a velocidades subsónicas al chocar con el medio interestelar. Esto crea una zona turbulenta y tormentosa donde las partículas solares se enfrentan con el material galáctico que llega. Más allá del choque de terminación está la heliocapa, una región inmensa y agitada que se extiende por decenas de miles de millones de kilómetros. Aquí el viento solar lucha por mantenerse, desacelerando aún más mientras enfrenta la creciente presión del espacio interestelar. Es una zona de corrientes cambiantes, interacciones magnéticas y corrientes de partículas giratorias, una última línea de batalla entre la influencia del Sol y la vastedad que lo rodea. Finalmente, llegamos a la heliopausa, el verdadero límite de la influencia solar, ubicado a unas 120 unidades astronómicas, alrededor de 18.000 millones de kilómetros. Es la frontera entre la burbuja protectora del Sol y el ambiente sin filtrar de la galaxia. Más allá de este punto, el viento solar desaparece por completo, dejando solo el medio interestelar en su estado más puro, un lugar donde la radiación de supernovas distantes y otros fenómenos cósmicos circula libremente. La forma exacta de la heliosfera sigue siendo objeto de estudio y debate científico. Algunos modelos la describen casi esférica, mientras que otros sugieren que es alargada, parecida a un cometa, con una larga cola que se extiende detrás del sistema solar. Si esta cola existe, podría prolongarse cientos o incluso miles de unidades astronómicas, mezclándose lentamente con el medio interestelar. A medida que el Sol se mueve a través de la galaxia, la heliosfera puede cambiar de forma, expandiéndose o contrayéndose según la densidad del material interestelar que encuentra en su camino. Solo unas pocas naves construidas por humanos han llegado tan lejos. Las sondas Voyager 1 y Voyager 2, lanzadas en 1977, atravesaron la heliopausa y entraron oficialmente en el espacio interestelar. Voyager 1 lo logró en 2012, seguida por Voyager 2 de enero de 2018. A pesar de encontrarse en la fría y vacía región más allá de la influencia directa del Sol, estas sondas apenas han comenzado su largo viaje. A sus velocidades actuales, les tomaría más de 40.000 años alcanzar otro sistema estelar. Viajan solas, flotando en la noche eterna, llevando consigo discos dorados que son cápsulas del tiempo con muestras de la cultura humana, diseñadas para cualquier posible forma de vida que algún día las descubra. Las sondas Voyager fueron creadas para una misión ambiciosa: explorar los planetas exteriores del sistema solar y mostrarnos mundos que nunca habíamos visto tan de cerca. Superaron con creces su propósito original, enviando imágenes impresionantes y datos vitales que cambiaron nuestra comprensión de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero su viaje no terminó ahí. A diferencia de otras sondas que eventualmente regresan hacia el Sol o chocan con sus objetivos, las Voyager recibieron suficiente velocidad para escapar completamente del sistema solar. Ahora se encuentran en un viaje sin retorno hacia el espacio interestelar. Cada sonda pesa cerca de 720 kilogramos y tiene un tamaño similar al de un automóvil pequeño, alrededor de 3.7 metros de ancho, sin contar las antenas e instrumentos.
Su rasgo más distintivo es la antena de alta ganancia de 3.7 metros, que siempre apunta hacia la Tierra para enviar datos a una velocidad muy lenta de solo 160 bits por segundo, mucho más lenta que las primeras conexiones a Internet. La energía proviene de 3 generadores termoeléctricos de radioisótopos alimentados por plutonio 238, aunque la potencia disminuye con el tiempo a medida que el plutonio se desintegra. Se estima que para mediados de la década de 2030 las ondas quedarán silenciosas, incapaces de comunicarse. Equipadas con 10 instrumentos científicos, incluyendo cámaras, magnetómetros, sensores de plasma y detectores de rayos cósmicos, las Voyager han explorado cinturones de radiación, estudiado atmósferas de lunas y, lo más importante, detectado el borde de la heliosfera. En 2012, Voyager 1 cruzó la heliopausa, registrando una caída abrupta de partículas solares y un aumento en los rayos cósmicos, confirmando su salida del sistema solar. 6 años después, Voyager 2 hizo lo mismo, aportando datos que reforzaron esos hallazgos. Más allá de sus instrumentos, las Voyager llevan algo aún más especial: los discos dorados. Cada sonda tiene un disco de cobre bañado en oro que contiene una cápsula del tiempo con 115 imágenes de la vida en la Tierra, sonidos naturales como olas y viento, saludos en 55 idiomas y una selección de música que abarca diferentes culturas y épocas, desde Bach hasta Chuck Berry. Los discos están protegidos por cubiertas de aluminio con instrucciones para reproducirlos y un mapa simbólico que muestra la ubicación de la Tierra en la galaxia. La idea es que, si una civilización extraterrestre encuentra alguna vez estas ondas, pueda conocer un poco sobre el mundo que las envió. Las Voyager continúan su viaje hacia las estrellas, pero ¿a dónde exactamente se dirigen? A sus velocidades actuales, aproximadamente 61.000 km por hora para Voyager 1 y 55.000 km por hora para Voyager 2, vagarán por la galaxia durante millones de años. En unos 40.000 años, Voyager 1 pasará a unos 1.66 años luz de la estrella Gliese 445, una enana roja en la constelación de Camaleón. Voyager 2, por su parte, se acercará a unos 1.7 años luz de Ross 248, otra enana roja en Andrómeda, en unos 42.000 años. Estas distancias son demasiado grandes para que las ondas puedan acercarse o ingresar a sistemas planetarios. Si no colisionan con nada, las Voyager seguirán flotando indefinidamente, mucho después de que la Tierra haya cambiado más allá del reconocimiento. Para poner en perspectiva su viaje, aunque se mueven a velocidades increíbles, tardarían más de 17.000 años en recorrer solo un año luz. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a 4.24 años luz, una distancia enorme. Si Voyager 1 estuviera dirigida hacia allí, que no es el caso, tardaría más de 70.000 años en llegar. A pesar de la distancia, las Voyager continúan enviando datos valiosos. Han confirmado que el medio interestelar está lleno de un plasma de baja densidad con partículas cargadas. Siguen detectando rayos cósmicos, campos magnéticos y vientos interestelares, ayudando a los científicos a entender mejor lo que hay más allá del Sol. Sin embargo, el tiempo se agota. Para mediados de los años 2020, la NASA comenzará a apagar los instrumentos restantes uno a uno para conservar energía. Para 2036, probablemente estarán completamente silenciosas, flotando para siempre en la oscuridad. Hoy en día, las Voyager ya no son solo parte del sistema solar, son viajeros interestelares, pequeñas máquinas flotando en el vacío, llevando la historia de la Tierra hacia la eternidad. Ya no pertenecen a ningún mundo ni sistema, ahora pertenecen a las estrellas, navegando hacia lo desconocido, sin mirar atrás. Aquí estamos, más allá del alcance de nuestro Sol, en el vasto e infinito océano del espacio interestelar. No hay planetas que orbiten aquí, ni lunas que proyecten sombras, ni anillos que reflejen luz. Las fuerzas que moldean el sistema solar son ahora solo recuerdos lejanos. Este es el espacio interestelar, ese gran entre donde la influencia del Sol se desvanece y el universo mismo toma el control. Pero el espacio interestelar no está completamente vacío, es un lugar lleno de fuerzas sutiles e invisibles, moldeadas por los mismos procesos cósmicos que dieron origen a galaxias, estrellas y todo lo que conocemos. Está compuesto por una sustancia tenue y fantasmal llamada medio interestelar, una vasta y dispersa mezcla de gas, polvo y rayos cósmicos que se extiende entre los sistemas estelares. Este medio es increíblemente escaso si lo comparamos con el aire que respiramos. En las regiones más densas,
puede haber apenas unos pocos átomos por centímetro cúbico, mientras que la atmósfera de la Tierra contiene aproximadamente 10 billones de moléculas por centímetro cúbico. En comparación, el espacio interestelar parece casi vacío. Sin embargo, incluso estas trazas mínimas de materia contienen los ingredientes básicos para la formación futura de estrellas y planetas. El medio interestelar no es uniforme. Varía en densidad, temperatura y composición según la ubicación dentro de la galaxia. Algunas zonas están casi vacías, llenas solo de finos hilos de hidrógeno y helio que flotan durante millones de años. Otras son densas nubes de gas y polvo donde lentamente nacen nuevas estrellas. Hay regiones bañadas en intensa radiación, golpeadas por los poderosos vientos de estrellas moribundas, y otras más tranquilas y sin perturbaciones. Con el tiempo, todo este material se mueve, impulsado por la rotación de la galaxia y las interacciones caóticas entre gravedad, presión y campos magnéticos. Una característica clave del espacio interestelar es su enorme campo magnético. A diferencia de los campos magnéticos de planetas o estrellas, que se generan por núcleos fundidos giratorios o flujos de plasma, el campo magnético galáctico está tejido dentro del mismo medio interestelar. Estos campos son débiles, millones de veces más débiles que el campo magnético terrestre, pero juegan un papel fundamental en guiar el movimiento del gas interestelar, dirigir el flujo de partículas cargadas, influir en la formación de estructuras cósmicas e incluso ayudar a orientar el camino de los rayos cósmicos de alta energía que viajan por la galaxia. Los rayos cósmicos son una de las fuerzas más misteriosas y potentes del espacio interestelar. Son partículas de alta energía, principalmente protones y núcleos atómicos, que se desplazan casi a la velocidad de la luz. Algunas provienen de explosiones de supernovas, otras de galaxias lejanas con agujeros negros supermasivos. Estas partículas bombardean constantemente el medio interestelar, colisionando con átomos, ionizando el gas y afectando la química del espacio. A pesar de su velocidad y energía, los rayos cósmicos suelen ser desviados y ralentizados por los campos magnéticos, rebotando de forma impredecible hasta que finalmente pierden energía y se integran en el medio. El espacio interestelar también transporta ondas de choque generadas por eventos cósmicos antiguos y actuales. Cuando una estrella muere en una explosión de supernova, lanza una poderosa onda de energía que puede propagarse por miles de años a través del medio interestelar, comprimiendo nubes de gas, calentando polvo y, en ocasiones, desencadenando el nacimiento de nuevas estrellas. Estas ondas, que se mueven a miles de kilómetros por segundo, moldean la estructura misma de la galaxia, empujando y atrayendo materia para formar vastas redes de filamentos y vacíos. Más que un espacio vacío, el medio interestelar es una fuerza dinámica que impulsa la evolución estelar. A lo largo de millones de años, nubes de gas y polvo pueden colapsar bajo su propia gravedad, dando lugar a nuevas estrellas y sistemas planetarios. En cierto sentido, el espacio interestelar es el útero de la galaxia, el lugar donde nacen las estrellas y al que regresan cuando mueren. Los elementos creados en generaciones anteriores de estrellas, carbono, oxígeno, nitrógeno, hierro, se dispersan en el medio interestelar, mezclándose con nubes más jóvenes y sembrando las semillas para futuras formaciones estelares. La temperatura en el espacio interestelar varía enormemente. Algunas regiones, especialmente cerca de estrellas jóvenes y calientes o restos de supernovas, pueden alcanzar miles o incluso millones de grados. Sin embargo, la mayoría del espacio interestelar es extremadamente frío, con temperaturas cercanas al cero absoluto, aproximadamente menos 270 grados centígrados. En estas condiciones tan frías, las moléculas pueden formarse en la superficie de diminutos granos de polvo, creciendo lentamente hasta convertirse en compuestos orgánicos complejos. Algunos científicos creen que los bloques básicos de la vida, aminoácidos, moléculas de agua y otros materiales orgánicos, podrían haberse formado primero en el espacio interestelar, viajando millones de años antes de llegar a planetas en formación. La escala del espacio interestelar es casi imposible de imaginar. Mientras que las distancias dentro del sistema solar se miden en unidades astronómicas, la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, las distancias interestelares se miden en años luz, la distancia que la luz recorre en un año, aproximadamente 9.46 billones de kilómetros, 5.88 billones de millas. El sistema estelar más cercano, Alpha Centauri, está a 4.24 años luz de distancia, o unos 40 billones de kilómetros, 25 billones de millas. Incluso viajando a la velocidad de la nave espacial más rápida construida por el ser humano, tomaría decenas de miles de años llegar allí.
Pero el espacio interestelar es más que la distancia entre estrellas. Es la frontera, el umbral entre el dominio de un sol y el siguiente. La influencia de nuestro Sol se desvanece aquí, y adelante comienza el alcance gravitacional de otra estrella, Alpha Centauri, el sistema estelar vecino más cercano. Aquí termina el reinado de una estrella y comienza el de otra. El medio interestelar se extiende entre ellas como un hilo invisible que las conecta dentro de la vasta galaxia de la Vía Láctea, que a su vez es solo una entre miles de millones en el universo. Nuestro sistema solar, Alpha Centauri y todas las estrellas que vemos en el cielo nocturno existen dentro de esta estructura mayor. Una galaxia espiral que se extiende por unos 100.000 años luz, llena de estrellas, nebulosas y sistemas planetarios aún por explorar.